Enemigos silenciosos de Juan Carlos Arrigan es un libro que aborda las sutiles pero poderosas fuerzas espirituales y emocionales que pueden afectar la vida de un creyente sin que éste se dé cuenta. Arrigan describe estos enemigos silenciosos como actitudes, pensamientos y comportamientos que, aunque no siempre son visibles o evidentes, tienen el potencial de dañar nuestra relación con Dios y con los demás. A través de un análisis profundo y ejemplos bíblicos, el autor guía a los lectores a identificar, confrontar y vencer estos enemigos para vivir una vida más plena y victoriosa en Cristo. A continuación, se presenta un resumen extenso de los temas principales y enseñanzas contenidas en el libro. Introducción: la naturaleza de los enemigos silenciosos. Arrigan comienza el libro definiendo lo que él llama enemigos silenciosos. Estos son fuerzas que operan de manera encubierta en la vida de los creyentes, minando su fe, destruyendo su paz y afectando negativamente su crecimiento espiritual. A diferencia de las tentaciones evidentes o ataques directos del enemigo, estos enemigos son más difíciles de detectar porque a menudo se manifiestan en formas sutiles, como pensamientos negativos, actitudes de orgullo o hábitos destructivos. El autor enfatiza la importancia de estar alerta y consciente de estas fuerzas, ya que su naturaleza encubierta las hace aún más peligrosas. Arrigan insta a los lectores a no subestimar el poder de estos enemigos y a tomar medidas proactivas para identificarlos y vencerlos. Capítulo 1. El orgullo. El primer enemigo silencioso que Arrigan aborda es el orgullo. Explica que el orgullo es una actitud del corazón que puede llevar al creyente a confiar en sus propias fuerzas en lugar de depender de Dios. Arrigan muestra cómo el orgullo puede manifestarse de diversas maneras, desde la autosuficiencia hasta la falta de disposición para recibir corrección. El autor utiliza ejemplos bíblicos, como la historia del rey Nabucodonosor, Daniel 4, para ilustrar cómo el orgullo puede llevar a la caída y la humillación. Arrigan advierte que el orgullo es un enemigo silencioso porque puede enmascararse como confianza en uno mismo o como un deseo de excelencia, pero en realidad separa al creyente de la dependencia total en Dios. Capítulo 2. El rencor y la falta de perdón. En este capítulo, Arrigan trata sobre el rencor y la falta de perdón como enemigos silenciosos que pueden envenenar el alma y afectar todas las áreas de la vida. Explica que mantener rencor o negarse a perdonar a quienes nos han ofendido crea una barrera entre nosotros y Dios, afectando nuestra vida espiritual y nuestras relaciones interpersonales. Arrigan subraya que el perdón no es opcional para los creyentes, sino un mandato bíblico que debe ser obedecido para mantener una relación saludable con Dios. Mateo 6, 14-15. A través de ejemplos y testimonios, el autor muestra cómo el rencor no solo daña al que lo guarda, sino que también puede impedir las bendiciones de Dios en su vida. Capítulo 3. La envidia. La envidia es otro enemigo silencioso que Arrigan aborda en profundidad. Define la envidia como el deseo resentido de poseer lo que otra persona tiene, ya sea éxito, posesiones materiales, relaciones o dones espirituales. Arrigan explica que la envidia puede destruir la paz y la alegría del creyente y puede llevar a acciones destructivas tanto para sí mismo como para los demás. El autor utiliza la historia de Caín y Abel, Génesis 4, como un ejemplo bíblico clásico de cómo la envidia puede conducir al pecado y a la tragedia. Arrigan anima a los lectores a estar contentos con lo que Dios les ha dado y a confiar en su plan para sus vidas, en lugar de compararse constantemente con los demás. Capítulo 4. El temor. En este capítulo, Arrigan discute el temor como un enemigo silencioso que puede paralizar al creyente y evitar que cumpla el propósito de Dios en su vida. Explica que el temor no solo es una emoción, sino un espíritu que puede influir en nuestras decisiones, actitudes y relaciones. Arrigan cita 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, para recordar a los creyentes que el temor no proviene de Dios y debe ser enfrentado con fe. A través de ejemplos bíblicos y prácticos, el autor muestra cómo el temor puede ser superado cuando el creyente confía en las promesas de Dios y actúa con valentía. Capítulo 5. La ira y el enojo. La ira y el enojo son tratados en este capítulo como enemigos silenciosos que, si no se manejan adecuadamente,
pueden llevar al pecado y a la destrucción de relaciones. Arrigan explica que la ira en sí misma no es un pecado, pero que dejarse llevar por ella o permitir que se convierta en rencor es peligroso. El autor utiliza la enseñanza de Pablo en Efesios 4, 26-27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, para enfatizar la importancia de resolver el enojo rápidamente y no permitir que eche raíces en el corazón. Arrigan ofrece estrategias prácticas para manejar la ira y mantener la paz interior. Capítulo 6. La amargura. Arrigan dedica este capítulo a la amargura, un enemigo silencioso que describe como un veneno del alma que puede contaminar todas las áreas de la vida. Explica que la amargura suele surgir de heridas no sanadas o de decepciones que no han sido entregadas a Dios. El autor subraya que la amargura no solo afecta al individuo que la alberga, sino que también puede dañar a los demás, como se menciona en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Arrigan anima a los lectores a buscar sanidad y liberación en Cristo para evitar que la amargura arraigue en sus corazones. Capítulo 7. La indiferencia espiritual. En este capítulo, Arrigan aborda la indiferencia espiritual como un enemigo silencioso que puede llevar al creyente a una vida cristiana apática y sin fruto. Explica que la indiferencia espiritual ocurre cuando el creyente se vuelve complaciente, pierde su pasión por Dios y se desconecta de la comunión con Él. Arrigan advierte que la indiferencia espiritual es peligrosa porque puede llevar al estancamiento espiritual e incluso a la apostasía. Utiliza la advertencia a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15-16, donde Jesús reprocha la tibieza de la iglesia, para enfatizar la importancia de mantener una relación ferviente con Dios. El autor insta a los creyentes a renovar su amor por Dios y a buscar avivamiento personal para combatir la indiferencia. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe es otro enemigo silencioso que Arrigan aborda en su libro. Explica que la duda y la incredulidad pueden minar la confianza del creyente en Dios y limitar el poder de Dios en su vida. Arrigan muestra cómo la falta de fe puede manifestarse en la preocupación constante, la falta de oración y la dependencia excesiva en las propias habilidades en lugar de confiar en Dios. Citando Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, Arrigan enfatiza que la fe es esencial para una vida cristiana victoriosa. El autor anima a los lectores a alimentar su fe a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia, recordando que la fe es la clave para ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Capítulo 9. El espíritu de crítica. Arrigan aborda el espíritu de crítica como un enemigo silencioso que puede dañar las relaciones y dividir comunidades. Explica que la crítica destructiva es una actitud que proviene de la inseguridad y el orgullo, y que busca derribar en lugar de edificar. El autor subraya que la crítica puede ser especialmente dañina dentro del cuerpo de Cristo, ya que puede crear divisiones y herir a otros creyentes. Arrigan anima a los lectores a practicar la gracia y la empatía en sus interacciones con los demás y a utilizar sus palabras para edificar en lugar de destruir. Cita Santiago 4:11, que advierte contra hablar mal de los hermanos, para recordar a los creyentes la importancia de la unidad y el amor fraternal. Capítulo 10. La pereza espiritual. En este capítulo, Arrigan discute la pereza espiritual como un enemigo silencioso que impide el crecimiento y la madurez del creyente. Explica que la pereza espiritual se manifiesta en la falta de disciplina en la oración, el estudio de la Biblia y el servicio a Dios. Arrigan advierte que la pereza espiritual puede llevar al estancamiento y a una vida cristiana infructuosa. Utiliza Proverbios 6, 9-11, que habla sobre las consecuencias de la pereza, para exhortar a los creyentes a ser